jovencito fue donde su padre a decirle que le dé su herencia, ¿no es cierto? Y eso de la herencia es un asunto que en nuestro tiempo y en las épocas anteriores, en todas las épocas, siempre es algo que o bendice o trae problemas, al menos cuando son varios hijos de un hogar, ¿no es cierto? Si fallecen los padres, pues eso ya causa una preocupación, porque a veces llegan a tener problemas legales entre hermanos por causa de herencias. Pero bueno, esa clase de herencia es una herencia corruptible, no es una herencia incorruptible. Cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, el Señor nos habla, nos muestra de que nosotros recibimos una herencia. Y la herencia que Él da a su iglesia es una herencia incorruptible. Una herencia que no perece, ¿cierto? Y además de eso nos habla de que, además de que somos herederos con Dios, pasamos a ser coherederos con Cristo, ¿sí? Entonces, dos puntos diferentes. Si una persona es hijo de Dios, ¿sí? Si somos ya hijos de Dios, somos herederos de sus promesas, de lo que está en la palabra. Pero ahí hay ya una añadidura, ¿no es cierto? Cuando nos habla de coherederos, es que está hablando de que en Cristo somos coherederos. Es decir, si el Hijo recibe herencia, nosotros a través del Hijo también recibimos algo más, ¿no es cierto? Y eso significa ser coherederos de su gracia, ¿sí? Vamos al libro de Romanos capítulo 8, que es el pasaje que vamos a estar viendo. Romanos capítulo 8, del verso 14 al verso 17. Mire cómo nos aclara aquí la palabra. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Dice el 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, ¿qué significa ser heredero de Dios? Ser heredero se asocia con lazos familiares, ¿cierto? Ser heredero nos asocia con lazos familiares. Lo mismo se aplica a nuestra relación con Dios. Como hijos, entonces, como hijos de Dios, somos parte de su familia. Y como somos parte de su familia, entonces a través de Dios alcanzamos la herencia. ¿Sí? Esa herencia que tiene que ver con salvación, herencia de promesas, herencia de qué va a pasar después de esta vida, lo que Dios ofrece para su pueblo. Cuando hemos nacido de nuevo por su Espíritu, que fue lo que toqué en algún momento, que era necesario, la última vez les hablaba que era necesario volver a nacer, y había que explicar eso, ¿no es cierto? Era necesario volver a nacer, porque hemos nosotros venido de la carne, pero es necesario nacer del Espíritu. Hemos venido de la carne porque por dos personas que se unieron, vinimos la siguiente generación, diríamos así, ¿no es cierto? Vinimos los hijos se casan, vienen otros hijos y así sucesivamente desde los tiempos de Adán y Eva. Pero para alcanzar la gracia de la salvación necesitamos nosotros volver a nacer, y es lo que les había, el domingo anterior había hablado sobre eso.
de un nuevo nacimiento. Y les explicaba que dentro de ese nuevo nacimiento existe, digamos, la parte medular de ese nuevo nacimiento es lo que yo decía. Y gracias al Señor, hace unos dos domingos atrás topábamos un tema parecido, y cuando les solicité la mano, aquí estaban algunas personas, solicité, digamos, que alcen la mano si alguien quisiera alcanzar esa gracia, porque la salvación es gracia, ¿no es cierto? Es un regalo de Dios. Y pues todos alzaron sus manos en señal de que ellos querían ser parte de ese regalo que ofrecía Dios. Entonces pasaron a ser hijos, y de ahí vinieron otras dos clases más, otros dos temas más respecto a esto. Entonces ahora estamos hablando de que en qué nos hemos transformado, en hijos, y como somos hijos somos herederos de Dios. Entonces cuando hemos nacido por su Espíritu nos convertimos en sus hijos adoptivos. Somos hijos adoptivos. El Señor nos adoptó, y la manera en que Dios nos adoptó a nosotros fue a través diríamos, de un decreto, diríamos, a través de una acción, de una decisión de parte de Dios, que para que nosotros alcancemos salvación necesitamos aceptar lo que Dios había establecido. Y Dios había establecido una forma, la manera en que las personas lleguemos a ser hijos, y era que a través de la entrega de Jesús, a través de la muerte de Cristo, ¿sí? A través de esa entrega de Jesús en la cruz, que iremos hablando poco a poco de aquello, porque ya mismo viene Semana Santa, y estaremos hablando allí algo más respecto a lo que sufrió Cristo por nosotros. Entonces, cuando hemos nacido por su Espíritu, nos convertimos en hijos adoptivos, y como tales somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si nosotros decidimos eso, y no lo decidimos por fuerza propia, sino que lo decidimos porque Cristo nos amó primero, porque Dios nos amó primero. Si Él no hubiera procedido a amarnos primero, para nosotros no hubiera sido posible alcanzar la gracia de la salvación. Entonces, en Colosenses nos vamos a topar un punto importante. Aquí en Colosenses capítulo 1, versículo 15, nos dice lo siguiente, hablando de Jesús, dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y aquí está hablando de primogenitura, ¿no es cierto? Y cuando habla de primogenitura la palabra nos enseña lo siguiente. Pero también Colosenses 1:15 nos está entonces diciendo de que respecto a Jesús dice que es la imagen, ¿no es cierto? Volvamos a leer, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y cuando hablamos de primogenitura, ¿sí? Cuando hablamos de primogenitura, esto tiene que ver con que el primero que nace en una familia, ¿sí? Ese varón que nace, si es varón especialmente, pasa a ser el heredero principal, ¿no es cierto? Antiguamente buscaban que el primero sea varón, buscaban eso porque necesitaban formar a ese niño, hacerle ver que él era algo importantísimo dentro de la familia, quien recibiría una herencia especial. El primogénito iba a recibir una doble herencia en el caso de que muera, en el caso de que se separen, en el caso de que se aleje el padre, en el caso de que le ocurra algún accidente y ya no pueda dirigir la casa. El primogénito era quien tomaba, ¿sí? Él era quien tomaba la responsabilidad del hogar, la responsabilidad de sostener a la familia. Años atrás, cuando yo estuve haciendo una labor con una cultura, me tocó aprender algo de ellos porque no sabían cómo era la cultura de ellos. Estoy hablando de la cultura gitana, pero cuando empecé a aprender de ellos, cuando yo llegué a este lugar,
pues ellos adoraban imágenes. Y además de eso tenían un sistema de vida religiosa que pues tenían que pagar dotes, por ejemplo, para poder casar a sus hijos con una mujer. El hombre que tenía las hijas le iba bien, porque si tenía 5 hijas, ya estaba asegurado su porvenir, porque los hombres, los padres que querían casar a sus hijos con sus hijas, tenían que pagarle una cantidad alta para poder obtener el derecho de casarse con una de las hijas. Entonces, ellos aseguraban esa parte, ¿no es cierto? Aseguraban. Entonces, cuando para ellos diríamos que era mejor tener mujeres que hombres en relación a la situación en la cual ellos estaban viviendo, porque esta cultura tenía que asegurar la parte económica. Y claro, los hijos tenían que aprender alguna actividad, y eran actividades no numerosas, pues, sino que unas 2 o 3 actividades. Por ejemplo, uno de los gitanos se dedicaba a hacer platillos para orquesta. Nunca había visto, y quizás nunca usted lo ha visto, pero hacer platillos para orquesta sin meterlos a una máquina, sino que todo a mano, con unos aparatos especiales, formaban unos platillos que parecían hechos en máquinas, ¿sí? Y esa familia vivía haciendo platillos, ¿sí? Otra familia se dedicaba esta otra familia, en cambio, a sostener a su familia vendiendo vehículos, ¿sí? Y a veces tenían 2, 3 carros, 5 carros, y los hijos crecían y tenían otros carros más. A los que les iba bien, realmente ellos aprendieron esa profesión para sacarle provecho a la venta de vehículos. Entonces llegó un momento en que en una de las familias, que ellos eran muy, diría, una familia que tenía la forma de sostenerse y económicamente estaban bien, pero porque el padre era quien dirigía ese hogar. El padre era el que se encargaba de instruir a sus hijos, enseñarles desde pequeñitos, les enseñaban la profesión. Entonces, era herencia. Todo lo que sabía una familia y otra era la herencia de los padres hacia sus hijos. Ocurre que murió el cacique, o murió el líder, o el que dirigía a toda la comunidad gitana, pero muere el principal. Y quedaron muy jóvenes los hijos. El mayor, no recuerdo qué edad tendría, pero era muy joven todavía como para sostener a la familia. Pero me sorprendió que dentro de la cultura, claro, el hijo mayor tenía que hacerse cargo de la familia. El hijo era quien tenía que llegar a sostener a su madre hasta su muerte. El hijo mayor, esa era por esa causa, cuando murió su padre, él se hizo cargo del hogar, sostuvo a su familia, sostuvo a sus hermanas, hasta cuando le tocó salir a sus hermanas porque se casaban, y los hermanos de él eran sostenidos por el hijo mayor. Y me sorprendí de ver cómo él le puso todo el corazón para poder desenvolverse en lo que había aprendido de su padre, que era arreglo de máquinas como los montacargas, por ejemplo, o gatos hidráulicos de camiones, y otras cosas más sofisticadas, que él empezó a trabajar de lo poco que aprendió de su padre, lo desarrolló más, y él enseñó a sus hermanos, y ellos empezaron a crecer económicamente. Y es la familia más pudiente dentro de él llegó a ser pastor, ¿sí? El joven que se quedó a cargo de su familia llegó a ser el pastor, porque su papá fue pastor, y luego su hijo continuó con el ministerio pastoral. Entonces yo vi esa forma en que ellos se desenvolvían, ¿sí? En cuanto a ser primogénito. Y la palabra en cuanto a primogenitura nos enseña que el primogénito viene a ser el heredero principal de la familia. Recibió una doble porción de la herencia familiar. Tomaba el liderazgo familiar, tanto
así que si fallecía uno de los padres, pues se hacía cargo de toda la responsabilidad, ¿sí? Y en el caso de Jesús, Jesús viene a ser el primogénito de toda la creación. Por esa causa, al recibir toda la bendición de su papá, nosotros, los hijos, tenemos derechos legales, diríamos así, porque el Señor nos adoptó legalmente y la adopción fue la sangre de Cristo. O sea, esa fue la adopción. Él pagó un precio para que nosotros seamos sus hijos. El precio en la cruz, el precio de sangre. Ese precio fue lo que Jesús pagó para a nosotros adoptarnos como sus hijos. De tal forma que cuando nosotros recibimos la salvación, tenemos un derecho legal, ¿sí? Para Cristo todos sus hijos somos como primogénitos, ¿sí? Somos como primogénitos. ¿Por qué? Porque simplemente a través de Cristo, que es el primogénito de la creación, ¿sí? Como leímos en Colosenses, y miren lo que dice Hebreos 1:2. Hebreos 1:2 dice, en cambio, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Habla de que Cristo, al ser primogénito, fue constituido heredero de todo, de toda la creación. Él es el dueño de toda la creación. Y como Él es el dueño de toda la creación, nosotros llegamos a ser parte de esa herencia. Entonces, primogénito tiene que ver con primero. En el mundo antiguo, el hijo primogénito tenía una posición de prominencia en la familia. Era el heredero principal de todo lo que poseía su padre. De la misma manera, Jesucristo tiene la posición de primogénito y Él es el heredero de toda la creación. Ahora, lo extraordinario de esto, amados, es que Jesucristo ha prometido compartir su herencia con nosotros, sus hijos, cuando regrese en su gloria. Él regresará por segunda vez y es lo que estamos preparándonos para la venida de Cristo. Todo se ha ido cumpliendo y en cualquier momento el Señor lleva a su iglesia. Viene el tiempo final. Ya no estamos pensando algún día, no, en cualquier momento el Señor viene y arrebata a su iglesia. Antes pensábamos en algún día, ahora todo lo que se ha ido cumpliendo nos hace ver que los tiempos están tan cercanos que en cualquier momento el Señor viene y lleva a su iglesia, o sea, lleva a sus hijos. Él regresa por segunda vez a este mundo para ocupar el lugar que le corresponde como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero dice la palabra que gobernaremos con Él. Mire hasta dónde llega el hecho de ser hijos de Dios. Aunque no seamos primogénitos como Jesús, pero Él al considerarnos sus hijos, él ya piensa que su herencia la tiene que compartir con sus hijos, ¿sí? Y aquí en Apocalipsis capítulo 2, vamos a entender un poquito más. Capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 26 y 27. Nos dice la palabra del Señor: al que venciere, capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 26 y 27. Mire que aunque ya hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador y ya creemos que somos hijos de Él por haberlo aceptado, ¿sí? Dice la palabra: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Tomemos en cuenta que el Señor decidió compartir su herencia con sus hijos, con su iglesia. Y aquí la palabra nos está mostrando que hay una condición, diríamos ahí. Si yo quiero ser parte de lo que Cristo ofrece a su pueblo,
Si yo quiero ser parte de esa herencia, yo tengo que cumplir con algo. Y aquí dice que al que venciere, este es el cumplimiento que nosotros como iglesia debemos tener delante de Dios. Y dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Es decir, guardar la palabra de Dios, guardar lo que hemos creído, mantenernos firmes en la fe, ¿sí? Sabiendo que en cualquier momento el Señor viene y nosotros debemos estar unidos a Él para poder partir con Él y ser herederos y coherederos de aquello. Y dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. El Señor decidió que nosotros recibamos lo que Él ha recibido. De tal forma que eso no es solamente para cuando llegue el tiempo en que ya estemos allá con Él, sino que es herencia de lo que Cristo recibió para tener la autoridad que Él tuvo sobre enfermedades, la autoridad que Él tiene sobre los problemas, para la autoridad que Él tiene para liberar y desatar. Esa autoridad nos ha dado a nosotros. Y eso desde aquí, desde la tierra, podemos aplicarlo. Si somos herederos con Dios y si Cristo es el primogénito de toda la creación, como herederos, como hijos herederos de Dios, alcanzamos lo que Cristo decidió, repartir su herencia con nosotros, haciéndonos nosotros coherederos de su gracia. Y como coherederos de su gracia, entonces la iglesia tiene esa potestad para poder caminar en acciones de fe, poder caminar actuando como Él actuó cuando estuvo aquí en la tierra. Eso no significa que Cristo sea anulado, no. A través de Cristo es lo que hacemos, todo lo que queramos hacer según la palabra de Dios. Entonces, cuando hay enfermedades, nosotros no podemos esperar y decir, bueno, cuando llegue el momento en que partamos con el Señor, ahí podremos utilizar aquello. No, desde ya podemos utilizar la herencia y coherencia de parte de Cristo y de parte de Dios. Entonces somos hijos adoptivos de Dios, mediante la gracia y la fe en Jesucristo. Somos incorporados a la familia divina por su gracia. Pasamos de ser considerados hijos de ira a herederos de Dios, hijos de Dios. Entonces hemos recibido el privilegio espiritual, el privilegio de poder actuar como hijos de Dios con autoridad frente a los problemas que nos acontecen cada día, frente a los problemas que existen en las familias, problemas que existen entre parejas, problemas que existen entre jóvenes. Podemos nosotros actuar como Jesús. ¿Y de qué manera actuó Jesús? Bueno, el Nuevo Testamento habla de Jesucristo, de todos los milagros que Él hizo. Y vemos a Jesucristo de cómo Jesús actuó con autoridad y poder para irse contra el enemigo, para irse contra toda hueste y potestad de las tinieblas, para irse contra toda enfermedad y poder declarar sanidad en una persona. Él lo hizo así para que nosotros tengamos ese registro y a través de ese registro decir, esto hizo Jesús y yo también lo puedo hacer, yo también puedo hacerlo en su nombre. A través de Él es lo que podemos hacer aquellas cosas. Por eso es que oramos entre nosotros. Por eso es que oramos en fe y decimos en el nombre de Jesús podemos hacer esto o aquello. La vida cristiana está llena de favor inmerecido. La gracia de Dios que experimentamos ahora es solo la punta del iceberg. Porque usted ve el iceberg solo deja ver una puntita, pero en el fondo está todo el peso de ese bloque de toneladas de hielo que está flotando en el mar. Entonces apenas se ve una puntita y abajo está todo el peso.
Entonces, si la bendición que recibimos de parte de Cristo para la iglesia es apenas el iceberg, es apenas la punta. Cuando hay mucho que descubrir, hay mucho que hacer. Y ese mucho que hacer es lo que está bajo el agua. Es lo que estoy dando el ejemplo del bloque de hielo, que es la gran, qué sé yo, el 90% está abajo y el 10% solo es lo que se ve en la parte de arriba. El Santo que mora en nosotros nos faculta para hacer morir nuestros deseos carnales. Porque de qué otra manera nosotros podríamos vivir triunfando sobre la carne, triunfando sobre el pecado, triunfando sobre los problemas de la vida. ¿De qué manera? La única forma es mantenernos en obediencia, incluso cuando tenga un alto precio. La obediencia es necesaria. Como hijos de Dios necesitamos ser obedientes. El apóstol nos describe respecto a quiénes somos los hijos de Dios, quienes pueden considerarse como tales. Aquí encontramos en lo que habíamos leído en Romanos, en este pasaje de las Escrituras, que hay un criterio, unas características y condiciones que deben darse para que alguien pueda decir con toda certeza: yo soy hijo de Dios. Entonces cualquiera no puede decir: yo soy hijo de Dios. La persona que ha recibido a Cristo puede decir con libertad: yo soy hijo de Dios. Pero si ese hijo de Dios no actúa de acuerdo a lo que dice la palabra, prácticamente estaría desmereciendo aquello que al decir hijo de Dios representa. Muchos expresan entonces abiertamente esta frase, pero quizás no estén al tanto de esta porción de la Biblia. O posiblemente no sea, no sé si realmente comprenden lo que esto significa, ser hijo de Dios. Voy a hacer unas preguntitas sencillas. ¿Cuántos, antes de conocer la palabra de Dios, cuántos de ustedes vivían creyendo que eran hijos de Dios? Yo era una de esas personas. Yo creía que era hijo de Dios. ¿Hay alguien más que se une a mí? Vivieron creyendo que eran hijos de Dios. Pero ¿cuándo descubrimos que fuimos y que somos realmente hijos de Dios? Cuando la palabra nos instruyó, cuando la palabra nos edificó, y entonces entendimos que la única manera de alcanzar la gracia de Dios es recibiendo lo que Él ofrecía, lo que Cristo había ofrecido, que con su muerte alcanzaríamos salvación. Es decir, aceptando el sacrificio de Cristo, yo decidí decir: sí, yo quiero recibir lo que Cristo ofrece. Acepto lo que Cristo hizo por mí en la cruz, ¿sí? Y me gano el derecho de, al decidir recibirlo, me gano el derecho de ser hijo. Entonces, cuando a mí me ocurrió eso, recién allí entendí, es decir, que recién ahora soy hijo. Mucha gente podría decir: no, yo también soy hijo de Dios. Pero, ¿qué es lo que aprendió acerca de ser hijo de Dios? Entonces, ser hijo de Dios es un privilegio. Y no es de todo, porque aunque el Señor diga que no hay excepción de personas para Él, sin embargo, el Señor deja en libertad de las personas decidir si alcanzamos o no su gracia. Decidir, digamos, si alcanzamos la oferta que Él hace por nosotros o simplemente la rechazamos. Hay una marca inequívoca que nos dice si somos hijos o no somos hijos de Dios. En Romanos 8:14, Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es la marca? La marca, ¿cuál es el sello que tenemos? El sello es el Espíritu Santo. Esa es la marca inequívoca
que nos dice que sí somos hijos de Dios. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios nos permite tener acceso a lo que no muchos tienen acceso. A través del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios en nuestra vida, es lo que tenemos acceso. Hay esa permisividad de poder usar las promesas de Dios para nuestra vida y lograr cumplir con los planes de Dios dentro de su iglesia. Entonces el Espíritu Santo o Espíritu de Dios nos guía convirtiéndonos en hijos. 1. 2. Nos libra de la cautividad y del temor. 3. Nos hace legalmente hijos mediante la adopción. 4. Da testimonio a nuestro espíritu de que realmente somos hijos de Dios. Ese es el testimonio. Entonces, al participar de esto, a través del Espíritu Santo, nos hacemos merecedores de lo descrito en el verso 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que aparecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esto podría buscar muchos pasajes, hay bastantes pasajes bíblicos que apoyan lo del capítulo 8 de Romanos. Sin embargo, aquí tenemos que limitarnos solamente a puntos específicos de la palabra para que por lo menos usar esa palabra y saber que aquí está la palabra que me enseña porque soy hijo de Dios. ¿Cuántos han recibido al Señor en su vida? Yo creo que todos, porque las madres que están aquí lo hicieron hace unos 2 domingos atrás. Y más los hermanos de acá que ya lo han hecho en otros tiempos, ¿no es cierto? Entonces el versículo 17 nos dice que somos hijos de Dios, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Cuando hablamos de esa coherencia, digamos ser coherederos con Cristo, de la misma herencia que le corresponde a Cristo, nosotros también tendremos una parte. Pero hay una parte, una cláusula que condiciona esto, porque en caso contrario simplemente no recibimos herencia. Esta condición nos califica o descalifica para tener derecho a la herencia. En los tiempos pasados, a ver si por aquí algo había notado yo, ¿sí? Para tener herencia, la herencia podría venderse o podría perderse. El caso de Esaú y Jacob. Esaú vendió la primogenitura. Al vender la primogenitura perdió la herencia que le correspondía como primer hijo. Entonces, esa primogenitura puede venderse o simplemente no aceptarla, destituirla de mi gracia, de la gracia de Dios, y no aceptar. Y eso ocurre en este tiempo. Hay gente que definitivamente dice, no, yo no quiero saber más de Dios, y se aparta de Jesús y pasa a ser un apóstata, uno que se renegó de Dios y no quiere saber nada de Dios. ¿Pueden seguir manteniendo la herencia? No, no pueden seguir manteniendo porque simplemente la desechó. Esaú desechó la primogenitura, vendió su primogenitura y por lo tanto perdió la herencia. Otra forma no es solo vender, sino perder también la primogenitura. ¿De qué manera? Esa primogenitura es lo que le daba derecho al hijo de ser heredero de todo. ¿De qué manera se perdió? Y tenemos el ejemplo de Rubén, el hijo de Jacob. Él la perdió por el pecado, porque él se unió a la concubina de su padre. Fue descubierto en ese lazo que se dio allí y su padre prácticamente lo desheredó por esa causa. Entonces el pecado, diríamos que para nosotros, el pecado sería la causa de que nosotros es una forma de desechar la herencia, es llevando una vida de pecado.
Si nosotros llevamos una vida de pecado, ¿qué derecho podemos tener de alcanzar esa gracia? ¿Qué derecho podríamos tener? Pero veamos el ejemplo que les decía al inicio del hijo pródigo. El hijo pródigo se apartó, él sí recibió la herencia, se fue, pero ¿qué hizo con la herencia? La despilfarró, la malgastó. Y claro, él pensó que una vez que malgastó ya no tenía derecho para nada. Lo que él pensaba es que ya no había nada que hacer. Pero cuando él se sintió en la peor opresión de la vida, cuando él se sintió totalmente desvalido, cuando se sintió totalmente apartado de todo, ¿sí?, la gracia que él tenía junto a su padre, de saber que su padre lo sostenía, de saber que su padre estaba pendiente de él, simplemente para él fue algo perdido. Ya no hay nada que hacer, se perdió. Pero en esa actitud que él tuvo y estar pensando y pensando cada vez, ¿será que ya no hay nada que hacer? ¿Será que perdí todos los derechos que tengo como hijo? Sin embargo, hubo algo, un aliento de vida cuando él dijo: quiero regresar a la casa de mi padre. Cuando él pensó en eso, y si voy y le pido perdón, y si voy y reconozco que lo hice todo mal, a lo mejor me rechace, a lo mejor no quiere saber nada de mí. ¿Sí? Pero él pensó en esto, planeó hacerlo y lo estaría repasando, ¿sí?, de qué manera iba a ir a su padre. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Era un reconocimiento de culpa, era por lo menos decirlo. Él pensó, a lo mejor sí hay una posibilidad todavía de que me acoja como su hijo. Y estaría repasando mucho tiempo. Cada día estaría repasando. No, le digo de esta forma, no, borra y va de nuevo. Y empezaba ahí a lo mejor a escribir y pensar y decirlo. Y cuántas veces estaría practicando lo que iba a decirle a su papá. Aunque él no estaba seguro de que si lo rechazaría o lo aceptaría nuevamente en la casa. A lo mejor ya ni me considera su hijo y solamente voy a ser uno de sus jornaleros, uno de sus sirvientes, porque eso lo reconoció. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. En la casa de mi padre, la gente trabaja ahí. Sí, y ojalá que me acepten, aunque sea para ser yo uno de sus jornaleros. Y pueda ser nuevamente insertado o injertado dentro de la familia, que me hagan parte de la familia, porque yo he visto cómo mi padre, que hacía ahí, y vi cómo mi padre es una persona muy honesta, y un papá que se dolía no solo de nosotros sus hijos, porque él tenía otro hermano, sino que se dolía aún del más necesitado. Para ese papá, los jornaleros eran gente a quienes él podía tratarlos de la mejor manera, y recibían alimento, recibían además sueldo, y eran bien tratados por ese papá. Todo eso es lo que le hizo pensar al hijo pródigo, y pensaría, creo que vale la pena intentarlo, y seguía repasando. ¿Sí? Yo recuerdo a un amigo que tuve, él quería llegar a ser político, aspiraba a llegar a ser presidente. ¿Sí? Y él, le digo, ¿y qué estás haciendo para llegar a ser presidente? Yo me sé ir a las cuevas, me sé ir a las montañas, me voy allá. Y empezaba él, se refugiaba en esos lugares para practicar cómo hablarle a la gente. ¿Sí? Se iba a practicar y verdaderamente lo hacía.
Y cada vez que se reunía con nosotros, nos contaba las cosas que había hecho. Y vimos que cada vez iba fluyendo más en la forma de hablar. Nunca llegó a ser ni político, peor aún, presidente. ¿Sí? Pero, ¿por qué? Porque él tenía unas ideas del Führer, de Hitler. Tenía esas ideas y él quería formar un grupo como el grupo. Él estaba ya loco con ese asunto de Hitler, ¿no? Para él era su líder. Era tan metido en el asunto de este hombre que hizo tanto daño a la humanidad, que finalmente recibió el sobrenombre de Führer. Hasta ahora le decimos Führer. Unos meses atrás me lo encontré por la calle, en el centro de la ciudad. Me encontré con Führer. ¿Sí? ¿Y cómo te va? Saludamos muy amigablemente con Führer. Y ¿ha seguido en tus planes? No, dice, eso ya quedó atrás. Muchachadas de la vida. ¿Sí? No logró lo que él quería, pero practicó. Y un consejo que recibimos de Velasco Ibarra, ¿sí? Uno de los mejores oradores que ha tenido el país, un consejo que él daba a la gente ecuatoriana, que para llegar a ser un buen orador era necesario tener un escrito, prepararlo y repasarlo, y repasarlo, y repasarlo, y repasarlo. Entonces, cuando él se paraba en una tarima, o cuando él se paraba en un balcón, Velasco Ibarra lo decía de memoria, porque tenía una memoria excelente. Preparaba los escritos, se los metía acá en la cabeza y lo daba a la ciudadanía. Y cuando él decía cosas, la gente se quedaba sorprendida de lo que él decía. ¿Por qué? Porque Velasco Ibarra llegó a ser un gran orador precisamente por eso, porque lo preparaba, lo memorizaba y lo expresaba. Y cada vez, borra y va de nuevo. Antes, las personas que manejaban las máquinas de escribir, los escritores, los que hacían libros, o los poetas que escribían sus poesías, ¿saben lo que hacían ellos? Y eso todavía está hasta en películas. Ellos escribían taca, y cuando ya estaba a punto de terminar, esto no me gusta esto, borra y va de nuevo. Se llenaba el tacho de basura de la cantidad de escritos que ellos hacían. Ahora es básico. La máquina se encarga de ayudarnos en eso, ya no necesitamos botar nada a la basura de la máquina, sí. Ahora ya es fácil. Hay mucha facilidad en todo eso, ¿no? Entonces, amados hermanos, hemos recibido la herencia de parte de Dios y el coheredero de parte de Cristo. Nos calificamos o nos descalificamos. Y en el caso del hijo pródigo, entonces cuando él ya estuvo seguro de lo que iba a hacer, aunque fue en busca de su papá, llegó hasta donde su papá y de lejos vio la respuesta que él no esperaba, que su papá corrió a recibirlo, lo esperó por tanto tiempo. Cada día ese papá estaría esperando en la ventana, cada día estaría diciendo, ¿cuándo volverá mi hijo por aquí? Quizás llegue algún momento, hasta que lo vio. Ese es mi hijo, ahí viene. Y cuando llegó el hijo, lo primero que le dijo entonces, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Y cuál fue la reacción del papá? Que lo recibió, lo abrazó y no le estuvo diciendo, ¿por qué te fuiste? No le estuvo diciendo, ¿dónde está lo que te di, la plata que te di? No le estuvo reclamando nada, simplemente el hecho de volver al Padre fue lo importante. Por eso es tan importante para nosotros que para llegar a ser hijo de Dios necesitamos volver y reconocer mi actitud, reconocer si me he apartado, reconocer que me he apartado de Dios por estas causas y que yo le di las espaldas a Jesús. Es tan necesario eso. Reconocimiento de culpa
buscar el perdón de Dios y saber que el Señor nuevamente nos recibe para llevarnos a su gloria. La palabra de Dios nos dice claramente en Romanos, que leímos el 17, nos habla de que si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos también glorificados. Entonces hay que pagar un precio. Nos corresponde a nosotros imitar su ejemplo para tener derecho a su herencia y recibirla. Dios se asegura de que lo que mucho le ha costado no irá a manos incorrectas, sino a las manos correctas. Se asegura que no sea derrochada tanta excelencia y perfección. Su inversión es tan grande que Él no quiere que se desperdicie esa inversión en gente que no le va a dar el lugar que merece lo que Él hizo por nosotros. Volvamos a leer todo el capítulo 8, desde el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, ¿qué me habla? Ser dirigidos por el Espíritu de Dios es lo que me da el derecho a ser hijo de Dios. Dice el 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre, papito, papacito, significa Abba. No hemos recibido, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. ¿Qué espíritu hemos recibido? Espíritu de libertad, no de esclavitud. El Señor nos liberó de la esclavitud del pecado. Y por esa razón nosotros debemos tener cuidado de todo lo que hemos recibido de parte de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Él se encarga. No tengo que estar diciendo, no, yo soy hijo, mira la vida que yo llevo. Yo soy hijo porque estoy dando ejemplo. Yo soy hijo porque hago buenas obras. Yo soy hijo porque me duelo de la gente humilde. Yo soy hijo porque hago esto por los niños, hago esto por la gente. No, el Espíritu Santo se encarga de dar testimonio por nosotros, de que somos sus hijos. Él está pendiente de nosotros. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Dios, con Cristo, perdón. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Al decir si padecemos juntamente con Él, ¿a qué se refiere? A que en medio, a que en esta vida de creyentes que llevamos, vamos a padecer también. Van a haber situaciones difíciles en nuestra vida, pero que nosotros debemos enfrentar cada situación, debemos enfrentar cada problema sostenidos de la mano de Dios para salir victoriosos frente a cada situación que se nos presente cada día. Porque no podemos nosotros luchar contra el mundo solos. Tenemos que enfrentar las vicisitudes de la vida agarrados de la mano del Señor para poder salir victoriosos y saber que hasta el último momento vamos a mantenernos. Si es que nos toca ser parte de la venida de Cristo, iremos con Él. Y si morimos antes, pero hasta el último momento debemos mantenernos cogidos de la mano de Dios. Entonces, allá hacia donde queremos, hemos querido instruir esta mañana, decir que manténgase firme, no sea parte del Señor, no busque una religión. La religión no le va a dar la seguridad de salvación. Lo que nos da la seguridad es sostenerme con Cristo. Cristo es el Salvador. Cristo es quien nos ha ofrecido esa salvación preciosa, pero que debemos considerar lo mejor que tenemos. El bien más, digamos, sí, eso es un bien espiritual, el más precioso que tenemos es haber alcanzado la salvación del Señor. Amén. Demos gracias al Señor.